Gracias por continuar con nosotros. 87, qué ver. Sí lo son. Eres muy explícito. Es que sí son. Eres muy explícito. Verónica Pero Rocha, hay primero confianza. persona, nos acompaña como todos los miércoles en el como todos los martes en el Telediario Radio 93.9, hablándonos acerca de temas que tienen que ver con los derechos humanos. Hoy con el tema de Que hubo ley de terapias de conversión. ¿Ustedes sabían que desde 1973 desaparecieron de los manuales psiquiátricos las desviaciones sexuales? O sea, ya dentro de los manuales que los psiquiatras, los psicólogos y todos los profesionales de la salud se basan para poder diagnosticar, ya no encuentran... Antes las preferencias sexuales diferentes eran consideradas enfermedad. como trastornos o desviaciones sexuales. Una enfermedad, estás enfermo. Y eso fue en 1973, fíjense. Y luego en 1989 la Organización Mundial de la Salud acepta retirar como un problema de salud o de enfermedad la homosexualidad. Fíjense, ¿desde cuándo estamos hablando, Sí, porque si es una enfermedad necesita haber una solución. Claro, y sobre todo, además, acuérdense del transitar de los derechos humanos y los paradigmas cómo van cambiando, y resulta que sí vemos que cambian. ¿Eugenésico? Era el eugenésico, médico rehabilitador y ahora el de derechos humanos. Y entonces, gracias a ese transitar, es que también van transitando este tipo de condiciones o situaciones, de tal manera que hoy tendríamos que pensar la homosexualidad y todos sus derivados, pues desde una condición humana. ¿Por qué digo esto? Porque justamente cuando tú te estacionas en paradigmas anteriores, caducos o de enfermedad, tú vas a creer que necesita una solución, ¿no? Un remedio, entrar en una curación, en una normatividad. Y ahí es en donde está la preocupación del surgimiento y de la prevalencia de estas terapias de conversión. Hay ya películas que constan y que dan testimonio de chavos que viven para contarlo. Está la de Corazón Borrado, ¿no la han visto? No. Está tremenda, buenísima, justamente es la historia de Jared. Le dice a su papá, pastor bautista, solamente pienso en hombres, y dice, no te preocupes, yo te voy a un instituto que te van a curar de eso. Bueno, yo sí he visto documentales en Netflix de lugares donde, que está prohibido, por cierto, en México. Aquí el punto medular, más que si estoy de acuerdo y que si hay, y que si hacen y que si se contagian, más allá de esto, el punto medular es cuando yo considero que es una enfermedad o están posesionados por el demonio, llevarlos a este lugar y someterlos a tratos crueles e inhumanos. Ese es el punto central de estas prácticas de terapia de conversión, en donde muchos chicos han dicho, yo he estado ahí, me llevaron, ¿no? O incluso yo acepté entrar porque yo creía que sí, yo estaba enfermo, que estaba endemoniado, que estaba condenado al infierno. Y es tan preocupante que incluso se ha dicho, no más. O sea, tú como papá puedes aceptarlo, puedes quererlo, puedes no estar de acuerdo. Esa es una situación muy personal, pero de eso a que te sientas con el derecho y permitirle a un tercero a que infrinja a tu hijo para que le quite esta situación o esta condición, estamos fuera de contexto. Y creo que ese es el centro de la discusión que pretende tener Morena el día de mañana frente a Acción Nacional, en donde le ha dicho, yo tengo la libertad como papá, como mamá, como familia, de disponer de la enseñanza dentro de muchos ámbitos, entre ellos lo sexual, con mis hijos. Eso está perfecto. Eso no suena mal, incluso sería una obligatoriedad dentro de un marco de derechos humanos. Lo que no tienes derecho es meterlo, orillarlo o entregarlo a un tercero para que en ¿Y este quién espíritu... está a favor de...? Morena está a favor de que se penalice y se detengan estas terapias Totalmente. de conversión. Acción Nacional lo que dice es, estás exagerando, porque yo puedo decidir sobre mi hijo, sobre la educación. Pero sí, no vulnerar, no violando aquí lo que el principio de derechos humanos. Aquí lo que se entrelaza es... Porque a ver, tú que estás más empapada del tema, Verónica, ¿qué es lo que hacen en esas clínicas en lo práctico, en lo real? Bueno, para empezar les recomiendo que vean la película porque está... ¿Se llama Un Mundo? Corazón Borrado. Corazón Borrado. Hay varias, pero esa todavía está en Netflix. Son recibidos de una manera tranquila, compasiva, con este discurso de
pues es por tu bien. Hay mucha lectura de la Biblia en donde te hacen entender que estás en una situación no solamente equivocada, sino de peligro, incluso de perder tu alma. Entras en un proceso y si no entiendes o si no renuncias a esta posición, entonces pasan a una segunda etapa o periodo en donde hay estos ayunos, estas penitencias para que renuncies y para que entiendas pues lo mal que te estás portando. Y luego sigue los castigos. Incluso en ese instituto muere un chico a raíz de la reprenda porque pues no se desdice. ¿Cómo de pronto, fíjate cómo es el paradigma, cómo de pronto dices ahora, digo, para evitarte todo ese transitar en las clínicas, pues dices, no, renuncio para salir y graduarme, o qué te dan, o cómo sabes. Un certificado de aprobación. Sí, es una estupidez, sí, ¿no? claro. Incluso es que, ¿sabes cuál es el punto? El punto es que son anexados. O sea, muchas veces llegan por voluntad con este speech, esta narrativa de que estás enfermo y tienes que curarte y estás condenado. Y muchas veces es a la fuerza. Incluso si llegas a salir, están con los permisos de los padres para que te hallen y te recluyan. Entonces, son historias lacerantes de México. Incluso yo tengo entendido que en Durango todavía hay centros de terapia de conversión. Obviamente pues no se anuncian, ¿verdad? Pero lo sabemos que existen porque todavía los chicos lo están denunciando. Entonces me parece importante que podamos calibrar el tema desde la dimensión de derechos humanos independientemente. Pero es que qué padre, digo, a pues lo mejor es que si los hay, Ángel, en el terreno de las drogas, yo en lo particular, si alguno o alguna de mis hijas estuviera con ese riesgo de muerte, pues buscaría lo que se adecuara a mis posibilidades económicas, pero me valdría si de pronto tuviera ya no hay agua calentita, hay agua fría, pues báñese, rey, en el agua fría, porque aquí lo tenía calientito y usted quiso irse por otro lado. Chemo, órale. Y aquí ya no va a desayunar huevito con jamón, no va a desayunar tacos de frijoles, pues desayune. Ojalá fuera eso. Ojalá solamente fuera eso. Bueno, ojalá. Estoy poniendo una analogía, Vero. Sin embargo, yo no tendría corazón para decirle a alguno de mis hijos o de mis hijas, papá, fíjate que me gustan los niños. Te voy a meter al centro donde te van a convertir. Pues sí los hay. Incluso al contrario, lo vas a cuidar porque en la calle se lo van a tragar. Hay varias historias en México reales, testimonios, como por ejemplo el de Iván Tagle, que es el fundador de YAG México, en donde él relata justamente este acondicionamiento desde muy pequeño y hasta los 15 años, que le dice a su papá, es que yo me siento diferente, pero me siento muy mal por sentir esto. Y entonces le dicen los papás, te vamos a llevar. Entra a toda esta historia que les acabo de contar, se fuga, se va de su casa. Y bueno, es una historia lamentable con un final feliz, si me lo pueden tomar así, porque luego se reencuentra con su familia, la familia entiende y termina por apoyarlo. Y es uno de los que están metiendo la iniciativa justamente para que se prohíban las terapias de conversión. Porque no estamos hablando de chismes ni de leyendas urbanas, estamos hablando de testimonios reales de personas que quedaron con vida y que penosamente están diciendo, por esta situación, pues fui orillado a prácticas crueles e inhumanas, y creo que es el foco incluso de lo que hablábamos aquel día en Cambios, de cómo situarnos en el paradigma actual, que tendríamos que renovar conceptos en muchos de los casos, pero por el beneficio en con que cómo tengo que verte, cómo tengo que tratarte, a la luz no solamente de lo social y lo moral, sino a la luz del área legislativa y judicial. Claro. Yo no estoy a favor de ni uno ni de otro. Lo que sí es importante saber es que no es posible, no hay alternativa, no hay un sesgo de posibilidad con la preocupación de madre o de padre por tu bien a que me sometas a estos espacios. ¿Quién regula estos espacios, Verónica? Es muy importante. No están regulados. ¿Como los anexos, Verónica? ¿Por qué? Porque incluso se han levantado profesionales de la salud, psicólogos y psiquiatras diciendo, por supuesto que es legítimo, por supuesto que va dentro de la posibilidad de la estructura humana, pero son de ultraderecha.
Entonces, por eso es importante saber en qué terreno estamos parados y realmente de qué estamos hablando. Verónica Rocha, como siempre, gracias. Gracias, muy Vero. amable. Gracias. Los martes está con nosotros Verónica Rocha en primera persona en el Telediario Vespertino y véala, por favor, los fines de semana de 8 a 9 de la mañana en el Telediario Fin de Semana. Jenny, nos vamos.